Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Arteaga, estudiante en el Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy hablaremos sobre el tema de la unidad 1, resumen y gráfica de datos, distribución de frecuencias de la materia estadística inferencial 1 impartida por el maestro Morales Ibarra Juan José. Empecemos con las definiciones. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada clase. Los límites inferiores de la clase son, los límites inferiores son los límites inferiores de las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados en los límites de clase. La marca de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o de dos fronteras inferiores de clases consecutivos en una distribución de frecuencias. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias es el siguiente, de manera manual. Se determina el número de clase que se desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Punto 2. Se calcula la anchura de la clase mediante la siguiente fórmula. Es el valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clases. 3. Se comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o el valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, procede a listar los demás límites inferiores de clases. Sume la anchura de la clase al límite inferior o de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después suma la anchura de la clase y el segundo límite inferior de la clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga en una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Ok, empezamos con este ejemplo. Es pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, que es la que tenemos aquí, y sigue el procedimiento anterior, para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2, que incluye 7 clases. Ok, aquí tenemos el procedimiento para obtener los datos de esta clase. Seleccionamos 7 clases, que es como nos indica. Calcula la anchura de la clase de como es la fórmula, el valor más alto sobre el valor más bajo. Tenemos aquí que el valor más alto es 124 y el valor más bajo es 60. Como nos pedía 7 clases, vamos a hacer esta resta y dividir el resultado entre 7 y vamos a obtener el resultado 9.1428, que pues lo redondeamos a 10. 3. Elige el 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo, como se había indicado, de la lista y un número conveniente. 4. Sume la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase de 70. Continúe y sume la anchura de la clase 10 para determinar los límites inferiores de la clase restante de 80, 90, 100, 110, 120. 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar la facilidad de los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. 6. Son los puntos medios de clase. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Ok. Que lo va a hacer con la información aquí, ya lo tenemos en el Minitab. Vamos a ver que se abra. Ok. Ok, pues para hacer una distribución de frecuencias, vamos a entrar a gráficas.
en histograma y vamos a escoger lo que es la simple. Vamos a seleccionar en variable gráfica el pulso de mujeres y en los botones de ventana de selección en escala verificaremos el tipo de escala, que es frecuencia, que es la que estamos buscando. Le damos a aceptar. En etiquetas pues vamos a poner el título a la gráfica que nos va a salir. Sería distribución de frecuencia pulso de mujeres. Aceptar. Le damos a aceptar. Ok. Aquí si se dan cuenta, nosotros nos estaba pidiendo 7 clases, pero aquí nos está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nosotros necesitamos 7, no 14. ¿Qué vamos a hacer? En escala de X le damos doble clic. En seccionamiento. En definición de intervalos, vamos a escoger la opción número de intervalos. Como ven, aquí nos pone 14, que es como nos da en automático el sistema, pero nosotros ocupamos 7. Le damos a aceptar y ya nos aparecen lo que son las 7 clases. Pero en los puntos medios nos aparece 60, acuérdense que nos aparecía que era 64.5, 74.5 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Igual doble clic en seccionamiento, en posiciones de punto medio. Vamos a ingresar los puntos medios, que son 64.5, espacio 74.5, espacio 84.5, espacio 94.5, espacio 104.5, espacio 114.5, espacio 124.5. Le damos a aceptar. Ok, a ver, aquí nos quedó 64, 74, 84, 94, 104. Aquí. Aceptar y ya nos aparece. Vamos a poner los datos de las barras en agregar de etiqueta de los datos. En usar etiqueta del valor Y, aceptar y ya nos aparece el valor. Como pueden ver, 12 es el nivel de... Aquí nos está, como dice, valor 12 de la clase 59.5 a 69.5. Ok, seguimos. Aquí en el siguiente ejemplo dice pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior. Ok, este ya es el que hicimos ahorita. Aquí. Distribución de frecuencias relativas. Una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Ok, aquí tenemos lo que es la fórmula para poder sacarla, pero en porcentaje en vez de cantidad, que es la frecuencia de la clase sobre la suma de todas las frecuencias. Que en esta tabla aquí nos aparece la frecuencia, son 12 sobre la suma de todos, que son 40. 12 sobre 40 es 12 sobre 40 por el 100%, que es igual a 30%, y así sucesivamente. Con la información 14 sobre 40 por 100 igual a 35%. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? En el mismo programa, en los mismos datos, vamos a ir a gráficas, histogramas, en simple, aceptar, pulso de mujeres, pero esta vez nos vamos a ir a múltiples gráficas, perdón, a ver, permítanme, ok, escala. Nos vamos a ir a escala, pero esta vez por frecuencia, nos vamos a ir por porcentaje, que es el valor que queremos tener. Le damos a aceptar y vamos a cambiar la etiqueta. Aquí, distribución de frecuencia pulso de mujeres por porcentaje.
aceptar y aceptar. Si ven, nos aparece la gráfica similar en automático como nos apareció en la otra al principio, pero nosotros queremos que se vea así. ¿Qué vamos a hacer? Doble clic en escala de X, seccionamiento, número de intervalos, acuérdense son 7, no 14, y de una vez vamos a modificar lo que son los puntos medios, ya que nos aparecía 70, tiene que ser el 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, así hasta completarlos todos hasta 124.5. Ok, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 125.5. Ok. Si pueden ver, se ve similar la gráfica en los datos. Vamos a ponerle aquí en agregar etiquetas de los datos, usarlos, la etiqueta de valor Y. Va. Se ve bien, pero a diferencia de una y de la otra, aquí nos aparece en cantidad 12, como pueden ver la frecuencia, pero aquí nos aparece en porcentaje 30 de la clase 59.5 a 69.5. Si pueden ver, aquí es como aparece ya con porcentaje y no por cantidad. Seguimos. Aquí tenemos otro ejemplo. Pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir una distribución de frecuencia. Incluya 10 clases. Aquí vamos a hacer el mismo trabajo, pero con los datos de los hombres. Nos vamos a gráficas, histograma, simple. Seleccionamos pulso de hombres. Como nos pedía aquí, dice hacer una distribución de frecuencia, que es como la que hicimos al principio, en escala, tipo de escala, en frecuencia, aceptar. Hay que cambiarle el nombre para identificarla. Dice distribución de frecuencia de pulsos de hombres. Aceptar y aceptar. Ok. Nos pedía 10 clases y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Necesitamos 10, no 9. Nos vamos a escala, seccionamiento, número de frecuencias. Aquí nos pone 9 y son 10 las que necesitamos. Le damos a aceptar. Vamos a ponerle los datos a las barras, etiqueta de datos, aceptar. Y aquí ya nos aparece. Son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya nos aparece con los datos aquí. En el siguiente ejemplo tenemos lo que es radiación de los dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después del 79, con base en los datos de an unexpected rise in strontium 90 in US deciduous teeth in en el año 1999 de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencia con 8 clases. Ok. Vamos a hacer una distribución de frecuencia ahora. Igual nos vamos a gráfica, en histograma. Aceptar. Ok. Radiación de dientes de leche. Una distribución de frecuencia. Vamos a ponerle aquí. Radiación de dientes de leche. Aceptar y aceptar. Ok, ¿cuántas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases, pero nosotros nos está pidiendo 8. Vamos a agregarles de una vez lo que son los datos a las barras. Vamos a darle doble clic abajo en la escala de X, seccionamiento, número de intervalos, necesitamos 8, no 9. Le damos a aceptar y aquí ya nos aparece como tienen los datos.
nos parece un valor 2 de la clase 110 a 120. Y así sucesivamente se pueden ir para checar los demás datos. Seguimos. Resumen de gráficas de datos histograma. Histograma definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas en una junta a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala eh, perdón, en lo que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo, los datos son del Departamento de Salud de Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, EST es la estatura en pulgadas, PE es el peso en libras, Cint es la circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minutos, Syst es la presión sanguínea sistólica en milímetros Hg, días la presión sanguínea diastólica en milímetros de Hg, Col es el colesterol en miligramos, IMC es el índice de masa corporal, Mus es la longitud del muslo en centímetros, codo es la anchura del codo en centímetros, Muñ es la anchura de la muñeca en centímetros y Bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Realizar un histograma de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y índice de masa corporal. Ok, en base a estos datos que los tenemos aquí en este archivo, vamos a ver que se abre. Iniciar. Ok. Pasos. Los siguientes pasos son para hacer lo que es un histograma simple, que es lo que nos está pidiendo. Hacer un histograma de la edad y estatura. Nos vamos a ir a gráficas, histograma. Y en el recuadro de selección de imagen del histograma, escogemos simple. Con ajustes. Aceptar. Nos pide de edad. Vamos a poner aquí en escala de frecuencia. Aceptar. Etiquetas. Vamos a ponerle histograma de edad. Aceptar. Y aceptar. A ver. Pero no se seleccionó. Edad. Este el título. Aceptar. Como pueden ver, ya nos aparecen los con todo y la campana de Gauss. Vamos a ponerle los datos. Etiqueta de datos. Ok, aquí en el histograma ya nos aparece como datos que no nos aparecían en las otras gráficas, lo que es la media, la desviación estándar y el número de datos, que es lo que nos voy a mostrar aquí. Nos pedía también de peso, pulso y IMC. Ok, ahora vamos a igual con gráfica, histograma. ¿Por qué con ajuste? Porque al seleccionar con ajuste, en vez de simple nos aparece la gráfica, pero también nos aparece lo que es la campana de Gauss, pues es que nos aparece ahorita. Le damos a aceptar, estatura, etiqueta, estatura, aceptar y aceptar. Ok, ya nos aparece aquí la estatura. Vamos a ponerle estos datos. Seguimos. Gráfica, histograma, con ajuste, aceptar, peso, etiquetas, peso,
aceptar y aceptar. Seguimos, histograma con ajustes, aceptar, pulso de hombres, pulso de hombre, aceptar y aceptar. Ok, seguimos, histograma con ajustes, aceptar y de índice de masa corporal. Aceptar. Ok. Seguimos. En el ejercicio nos pide realizar un histograma de la circunferencia de la cintura, de la longitud del muslo, de la anchura del codo, de la anchura de la muñeca y de la circunferencia del brazo. Los datos aquí los tenemos, los capturamos en la tabla de Minitab. Nos vamos a gráfica, histograma con ajustes, aceptar. Ok. Va. Y empezamos con cint. La cintura. Aceptar y aceptar. Ok. Histograma de cint. Pero aquí vamos a hacerlo un poco más detallada. ¿Por qué? Porque aquí nada más nos está apareciendo tres datos: media, desviación estándar y el número de datos, pero podemos hacerlo para que nos dé más detalles de la misma. Que sería entrando a barra de herramientas, estadística básica, selección, reporte gráfico. Okay. Estadística básica, resumen gráfico, aceptar. Vamos a poner lo que es IMC. Permítanme. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos aparece lo que es un informe de resumen. Pero aquí lo hicimos de la cintura, aquí hicimos del índice de masa corporal. Resumen gráfico de la cintura, aceptar. Ok. Aislamiento. Ahora sí. Aquí nos aparece el informe de resumen. Este es un histograma, como comentamos, es un poco más básico, se podría decir, porque nada más nos aparecen pocos datos. Pero acá en el informe de resumen ya nos aparece más completo. ¿Por qué más completo? Porque aquí en la prueba de normalidad de Anderson ya nos aparecen los datos del cuadrante A, el valor de P, la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría, la kurtosis y el número de datos. El valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el valor máximo, el intervalo de confianza del 95%, de la media, el intervalo de confianza del 95% de la mediana, el intervalo de la confianza del 95% de la desviación estándar.
Ok, vamos a hacer igual lo mismo, pero con los demás datos. Es su histograma con ajustes de muslo. Aceptar. Y aceptar. Es el histograma y muslo, aceptar con su respectivo informe de resumen. Gráfica, histograma con ajuste, aceptar. El codo, etiqueta. Aceptar y aceptar. Estadísticas básicas, resumen gráfico. Codo, aceptar. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Vamos a poner los... Se me olvidó ponerle lo que son las etiquetas de los datos. Bien, son los mismos datos de las gráficas. Aquí nos aparece lo que es frecuencia y codo, los datos. Acá no, pero aquí ya nos aparece más completo toda la información. Gráfica, histograma con ajustes, muñeca, básica, resumen. Información, etiqueta de datos, aceptar. Ok. Seguimos. Histogramas con ajustes. Y por último el del brazo. En estadísticas, herramienta resumen gráfica, brazo y aceptar. Datos, agregar, etiqueta de datos. Ok. Ok, seguimos con la presentación. Objetivo de gráfica de datos, de estadísticas, perdón. El principal objetivo de identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunos caracteres importantes. El polígono de frecuencias, su definición es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase o utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ok, tenemos el primer ejemplo, este ejemplo, que la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construiremos un polígono de frecuencias con estos datos. Ok. Con la información de Minitab. Ok.
eso es lo que se abre. Aceptar. Bien. Dice, vamos a hacer un polígono de frecuencia con estos datos. Ok, para hacer un polígono de frecuencia nos vamos a ir a gráficas, en gráfica de barras, en valores de una tabla. Simple, aceptar, en marca de clases de mujeres, en valor de categoría, eh, frecuencia de mujeres. En escala, líneas cuadráticas, ok, todo bien. Etiquetas, polígono de frecuencias. De mujeres. Ok. En presentación de datos, para que sea un polígono vamos a ponerle símbolos y línea de conexión. Le damos a aceptar y aceptar. Ok. Creo que me salió. Vamos a ponerle, perdón, otra vez. Gráfica de barras. Valores de tabla. Simple, aceptar. De mujeres y. Marca de clases. Aceptar. Ok, aquí está. Aquí tenemos lo que es nuestro polígono de frecuencias. En vez de que sea de barras, es un polígono. Seguimos con el ejercicio que nos pone. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Consideremos un polígono de frecuencia. Con estos datos crearemos la tabla y realizaremos la gráfica. Ok, aquí tenemos lo que es la tabla de clases y de frecuencias de los datos que nos está proporcionando. Igual nos vamos a ir a gráfica, gráfica de barras, valores de una tabla, aceptar. Aquí nos vamos con frecuencia de hombres, y frecuencia, marca de clases. Clases de hombres. La etiqueta, vamos a ponerle hombres. Aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos lo que es la de hombres. Seguimos. Definición de polígono de frecuencias relativas. Utiliza frecuencias relativas. Esto es proporciones o porcentajes en cada escala vertical. El ejemplo de la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Consideremos un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Ok. De los datos que teníamos. Ok, permítanme. Aquí los que tenemos, perdón. Nos pide que hagamos un polígono de frecuencias relativo con estos datos.
Ok, vamos a ir a gráficas. En gráfica de barras, valor simple de una tabla, simple, aceptar. Mostrar datos, va a ser símbolos, líneas de conexión, aceptar. En escala, perdón, opciones de gráfica, etiquetas. Ok, veamos lo que es la marca de mujeres y clases de marca. Aceptar. Ok, aquí nos aparece por frecuencia, pero nosotros lo que queremos es por porcentaje. ¿Qué vamos a hacer? Ok, permítanme. Barras, valores, simple, aceptar. Ok, seguimos. Más simple, aceptar. Ok, múltiples. Por porcentaje. Ok, no, permítanme. Ok, aquí nos quedamos en frecuencia relativa, era gráfica. Nos vamos a gráfica de barras. A valores de una tabla, simple, aceptar. Seleccionamos aquí frecuencias relativas y marca de clases, aceptar. Y ya nos aparece pero con las frecuencias relativas. Ok, seguimos en el ejercicio. Nos pide en la siguiente tabla representar los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencia relativa con estos datos, crear la tabla y realizar los gráficos. Ok, aquí ya tenemos lo que son los datos. Vamos a hacer un polígono con los datos de los hombres. Vamos a valores de la tabla, simple, aceptar. Ok, sería frecuencia de los hombres. Marcas de clase, hombres. Vamos a la etiqueta. Polígono de frecuencias hombres. Aceptar. Y aquí ya tenemos en frecuencia. Y ahora vamos a hacer uno de frecuencia relativa. Es gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Frecuencia relativa de hombres. Marca clase de hombres. Vamos a cambiarle el nombre.
frecuencia relativa, aceptar y aceptar. Ok, como pueden ver aquí tenemos lo que es la frecuencia, pero acá de este lado tenemos lo que es la frecuencia relativa, que viene siendo el porcentaje. Seguimos. Gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una clase de valores. Los puntos que representan los valores iguales se apilan. En el siguiente ejemplo, la tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí tenemos los datos. Vamos a abrirlos. Ok. Vamos a hacer en gráficas. Gráfica de puntos. Simple, aceptar y pulso de mujeres, que es la que nos está pidiendo. Vamos a poner etiquetas. Gráfica de punto de mujeres. Vamos a poner gráfica de punto mujeres, nada más. Aceptar y aceptar. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica, pueden ver. Y seguimos. Nos piden el ejercicio, se representan los pulsos de los hombres, construir una gráfica de puntos con estos datos. Es el mismo procedimiento, ya teniendo los datos aquí de los pulsos de los hombres. Son 40 datos. Nos vamos a gráficas, gráfica de puntos, simple, seleccionamos pulso de hombres, etiqueta, hay que ponerle aquí de mujeres a hombres. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos lo que es la gráfica de puntos de hombres. Seguimos. Definición de gráfica de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para tomar la frecuencia de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. La barra de datos pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiple contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. En el ejemplo de la siguiente tabla, ¿saben? Se representan los pulsos de las mujeres. Vamos a construir una gráfica de barras con estos datos. Abrimos. Esperemos a que se abra. Ok, nos vamos a ir a... tenemos 40 datos de mujeres. Vamos a ir a gráfica de barras en conteo de valores únicos. Simple, aceptar. Ponemos pulso de mujeres en etiquetas, gráfica de barras, pulso de mujeres. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí ya nos aparecen los datos. Vamos a ponerle aquí en agregar etiquetas, aceptar. Y ya nos aparecen los valores. En el ejercicio nos pide que en la siguiente tabla se representan los pulsos de los hombres. Construiremos una gráfica de barras con estos datos, que son los que ya tenemos acá guardados. Es el mismo procedimiento, gráfica de barras, pero de barras, no de caja. De barras, cuenta de valores únicos, simple, aceptar. Seleccionamos pulso de hombres, etiquetas, aceptar
y aceptar. Okay, aquí tenemos, les ponemos sus datos. Agregar etiqueta de datos, aceptar. ¿Qué nos pide ahora? El diagrama de Pareto, definición. Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en un orden descendente de acuerdo con las frecuencias, las escalas verticales y las gráficas de Pareto. Verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como funciones relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. El ejemplo, en una empresa de electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere análisis de procesos de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llegar a cabo de la reducción de dicho defecto de un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Se realizará un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar la mejora de la calidad. Ok, aquí tenemos los datos como pueden ver, esta es la área de producción de SMT y estos son los tipos de componentes que se manejan ahí. Vamos a abrirlo. Espero que se abra. Ok. Nos vamos a ir a herramientas de calidad en diagrama de Pareto. Y aquí vamos a ponerle defectos de otros datos. Defectos, frecuencia, cantidad. Ok, aquí le vamos a poner cambiar defectos restantes de la categoría. Vamos a poner que sea lo mayor posible, que sea lo más cercano al 100%. Vamos a poner 99%. Y como pueden ver, aquí ya nos aparece lo que es la cantidad de defectos que hay y el defecto que se presenta. Como pueden ver en la primera barra, que es en el que más hay, es el corto por soldadura. Nos aparece, vamos a ponerle aquí los datos, hay que agregarlos para confirmarlos bien también. Bien, son 1021 errores de corto de soldadura, como aparece aquí en cantidad. En el porcentaje son 21.5. Y que de este lado tenemos el porcentaje, la cantidad, y acá tenemos el tipo de error. Y en acumulado 21.5. Seguimos 925 de ausente, son el 19.5%. En acumulado 41%. En desalineado 851 piezas, el porcentaje es 17.9, pero en acumulado 58.9 y así sucesivamente, como pueden ver. Después nos pide, en el otro ejemplo, que en una empresa de inyección de plástico se requiere analizar un proceso del último vez para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto de los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar la calidad. Ok. Veamos, es el mismo proceso para hacer el diagrama de Pareto en este. Pero ahora vamos a ver los errores de inyección de plástico. Esperemos que abra. Bien. Ok, fueron 3 meses también. Pues, vamos igual estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, defecto y cantidad.
Vamos igual lo más cercano al 100%, que es el 99.9%. Aceptar, y aquí ya tenemos, les ponemos sus datos, etiquetas, aceptar. Y aquí, como podemos ver, el mayor defecto que hubo fue el de malformación, 329 piezas, que tiene como porcentaje el 39.9%, perdón, el 29.3%. Seguimos con el segundo mayor defecto, que es coloración incorrecta. Fueron 301 piezas con el 26.8% y en acumulado 56%. Seguimos con huecos, 147 piezas de un porcentaje de 13.1% y en acumulado 69.1%, y así sucesivamente. Podemos ver todos los errores y su porcentaje y en acumulado. Y pues de mi parte sería todo de la información que tenemos respecto al resumen de gráficas de datos de distribución. Muchas gracias por tu atención.